Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 1 de Amén. ¿Está conmigo? Y vamos a leer del versículo 6 al 8, solamente versículos para poder abrir. Dice Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, a Israel en este tiempo. Y les dijo: toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Le puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, dice, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último. Pero vamos a leer lo demás también de una vez, porque es muy importante. Habiendo dicho cosas, Jesús, viéndolo ellos, fue alzado, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos por el cielo, entre tanto que él se iba, junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Les dijeron: varones, ¿dónde estáis? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque sabemos que se cumplirá tal y como tú lo has dicho, Señor. Todo, ni una tilde, Señor, pasará, y tu palabra no pasará. La tierra y la tierra y los cielos pasarán, pero tu palabra no cumplirá al pie. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Amén. Las órdenes de Cristo son órdenes, y hay que esforzarnos en poder hacer la voluntad de nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen deseo de hacer la voluntad de Dios? Amén. Amén, ¿verdad? Como que ha nacido un deseo más fuerte en nuestras vidas de poder, hermano, hacer la voluntad del Señor, buscarle en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces, sabe que aquí, si nosotros empezamos a poder desglosar un poco en el capítulo 1, el libro de Hechos, el cual fue escrito por Lucas, ¿verdad? En el versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo. ¿Cuál era el primer tratado que Lucas escribió para Teófilo, verdad? Claro, es el Evangelio de Lucas, ¿verdad? El Evangelio de Lucas, él escribió, le dijo: Teófilo, dice, ¿verdad? A investigar, me puse a escudriñar estas cosas, dice, y mira, esto fue lo que he escrito, Teófilo. Y ahora una vez más le dice: en el primer tratado, Teófilo, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer el día en que fue recibido arriba por el Espíritu Santo. El libro de Lucas termina hablando de la, ¿verdad? Y aquí, y el libro de Hechos, él empieza Hechos donde él se quedó en Lucas, ¿verdad? Hablando en la ascensión de Cristo, y también en la orden que Cristo nos dio, hermano, de que no se muevan de Jerusalén, ¿verdad? Hasta que sean investidos de poder. Entonces el versículo 3: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro. ¿Cuántos días creen ustedes que pasaron para que fueran bautizados por el Espíritu Santo? No, ya habían 50 son los días, ¿verdad? De la Pascua al Pentecostés, ¿verdad? Y entonces
10 días más para ser bautizados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, fíjese, hermano, que bonito es la palabra de Dios, ¿verdad? Dicen que Lucas, hermano, era judío, algunas personas, pero otros dicen que era gentil, Lucas, ¿verdad? Yo pienso que él era un gentil. Lucas, en ese tiempo, muchos judíos vivían en Capadocia, en Roma, en otros lugares, ¿verdad? Que eran como, ¿qué pasó con Pablo? Pablo tenía ciudadanía romana, ¿verdad? Porque nació en Tarso. Entonces, pero él era un judío, hijo de padres judíos, ¿verdad? Pero también él tenía ciudadanía romana. Entonces, Lucas, yo pienso que era de la misma manera, hermanos. No, él nació en Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Antioquía de Pisidia fue su lugar de nacimiento. Pablo le llamó el médico amado, o sea que era un médico, ¿verdad? Lucas, un médico, y él había sido educado, ¿verdad? Así que con el idioma griego había sido educado Lucas. En Colosenses 4:14 habla de estas cosas, ¿verdad? Entonces Lucas conoció muy íntimamente al apóstol Pablo, porque anduvo con él en los viajes misioneros, ¿verdad? Pero antes de conocer a Pablo, él primeramente conoció a los apóstoles, ¿verdad? Que estaban en Jerusalén. Y también conoció a la madre del Señor, ¿verdad? A María. Entonces, ¿por qué creen ustedes que Lucas es el único que relata, hermano, cuando Cristo estaba a la edad de 12 años en el templo hablando con los fariseos y estaba ahí enseñándoles, ¿verdad? También él. Porque Lucas era una persona que investigaba, y era tanto el fervor de podemos ver nosotros en sus escritos del Evangelio de Lucas, del libro de Hechos. Él escribía con qué fervor, investigaba la palabra del Señor, que es algo que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Porque ¿cómo puede ser que los sectarios se estén memorizando la palabra del Señor y nosotros los cristianos no nos sabemos San Juan 3:16? ¿Cómo puede ser posible, verdad? O sea, no digo, usted a lo mejor se lo sabe, tiene que saber, ¿verdad? Pero, hermano, pero es importante. Entonces, porque usted va a los judaizantes mesiánicos y pum, 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 están aprendiendo. Te vas a los del séptimo día y te vas a los te vas a los testigos de Jehová y ni que digas, ¿verdad? Eso, te vas a los cristianos. A ver, hermano. Y entonces se queda el cristiano así. Y se voltean unos a otros diciendo, ¿qué dice? San Juan 3:16, ¿verdad? Pero como todos aquí ya se lo saben, no les voy a preguntar, hermano, ¿verdad? Porque yo creo que aquí hasta salmos completos se sabe en la iglesia Cristo Rey. Amén. ¿Cuántos vamos a memorizar entonces? Amén. Dígaselo al Señor, porque es el Señor el que está exigiendo, no soy yo, ¿verdad? Es el Señor. Entonces, hermanos, miren qué importante es haber conocido a la madre del Señor, haber conocido a los apóstoles, ¿verdad? Su evangelio, los hechos, ¿verdad? Los escritos, las investigaciones, las experiencias que tuvo Lucas con Pablo y con los demás apóstoles, con la madre del Señor, hermano. Qué tremendas experiencias. Pocas personas tienen este privilegio de poder estar en medio de todos ellos, ¿verdad? Pocas personas, ¿verdad? Entonces se dice que él murió como mártir en el año 84 en Tebas. Entonces, pero ahora sí, a ver, dinos algo, hermano, dinos algo, porque algo tiene que haber, que ¿verdad? Algo que tiene que soltar por ahí, ¿verdad? Amén. Dios bendiga a todos. It's good to see everybody this morning. God bless you. Dios los bendiga a todos. Es bueno verlos, ya los extrañaba. Aunque no hay olorcito de... Pero bueno.
Quiero nomás decirle a todos, hablaba el pastor de memorizar, y quiero animarlos a todos en esta mañana. No me voy a cansar de animar, exhortarte con prudencia, de que espero que tengas tu Biblia contigo, espero que tengas la palabra de Dios. Si no tienes una literal, estés usando tu celular, pero como decía el pastor Ariel, mete tus ojos en la palabra para lo que estamos hablando tú puedas verificar. Mira, para todo hay tiempo en esta vida. Hoy es domingo, esta hora es tiempo de Dios. Give the Lord His time. A ratito vamos a salir, se va a desarrollar, pero ahorita, más si tú no acostumbras a la escritura, como dice el pastor, no te sientas mal. Cristiano batalla. Todos tienen su Biblia celular o Biblia literal. En nombre de Jesús, para que no nos vayan a dar, ¿verdad?, algo engañoso, aunque aquí no lo practicamos, aquí somos muy celosos de la escritura. Pero sí, como decía el pastor, Lucas era un médico. Lucas era médico, por eso, si usted nota el libro de Mateo, fue el evangelio, los 4 evangelios. Mateo fue dirigido más al judío, to the Jewish people, porque Mateo fue al judío. Marcos, el evangelio de la humanidad de Jesús, in Jesus' humanity. Usted sabe que Lucas, usted se enfoca mucho en los milagros del Señor, porque él era médico, entendía estas cosas, Lucas. Y Juan, él habla de la deidad de Jesús. Algunos dicen que el evangelio de Juan no tiene genealogía. Some people say that the Gospel of John has no genealogy. But if you see it, el primer verso, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esa es una genealogía de Juan. Él habló de la deidad de Jesús, Jesús como Dios manifestado en carne. Pero hoy, como dijo el pastor, estamos desarrollando un tema extenso. No le estoy diciendo, no va a ser extenso ahora. Lo que quiero decirle nomás rápidamente es, este tema del Espíritu Santo de Pentecostés es vasto. La verdad es, no crea que en una enseñanza que dé el pastor Ariel y yo se va a desarrollar. Hay mucho. Vamos a tocar lo del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Y para los que no sepan, Pentecostés, como decía el pastor Ariel, quiere decir, la palabra Pentecostés quiere decir 50. The word Pentecost means 50th, 50. Que era uno de los festivales, de las fiestas que celebraba el pueblo judío. Habían 3 por año que era mandatorio, que el pueblo de Israel tenía que estar allí. Y Pentecostés era uno. Se celebraba, ¿por qué 50? Porque después de la Pascua se celebraban 50 días de primicias. Se le daba primicias al Señor de la cosecha. Eso quiere decir Pentecostés, 50. Pero nomás le quería decir eso y le paso el lugar al pastor. Gloria a Dios. Y vamos entonces a entrar en unos detalles muy importantes, hermanos, ya que miramos la vida de Lucas, ¿verdad? Tanto, él no miró a Jesús personalmente, ¿verdad? Pero claro que le conoció personalmente, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo que queremos tocar, hermanos. En el versículo 4, Cristo dice, estando juntos, les mandó, dice el Señor, dio una orden el Señor, les dio una comisión, ¿verdad? Dice, que no se fueran de Jerusalén, sino la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, ¿verdad? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, si se da cuenta aquí, cuando el Señor dice dentro de no muchos días, y en otras partes también así dice, ¿verdad? Dentro de no muchos días, aquí fueron 10 días, ¿verdad? Pero en otros lugares fueron 2000 años, ¿verdad? Así que el Señor dice dentro de no muchos días. Pero ¿sabe algo que el Señor nos está enseñando aquí, hermanos? Que
Dios es un Dios de orden y el Señor sabe cómo va a hacer las cosas. Entonces el Señor nos manda que nosotros practiquemos una obediencia, ¿verdad?, a su palabra, porque Él está dando una palabra y Él dice hay que obedecer. Vaya conmigo ahí al libro de Lucas. Vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 24, sin perder esta parte, porque ese es lo mismo que vamos a mirar. Lucas 24, dice la palabra del Señor, amén, en el versículo 44, dice: y les dijo que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en los profetas y en los salmos. Porque fíjense, hermano, qué tremendo, todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, está diciendo todo el antiguo pacto, todo el Antiguo Testamento, dice, ha escrito acerca de mí. ¿Por qué? Esto quiero que usted se lo mantenga, pero en su corazón, ¿verdad? Que el espíritu de las profecías, cuando la Biblia habla del espíritu de las profecías, está hablando de cuáles profecías. Contésteme, ¿de cuáles profecías? Del Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento, no había Nuevo Pacto, sino el espíritu de las profecías fue lo que Cristo dijo en el libro de Apocalipsis. Dice así: el espíritu de las profecías, el espíritu de Cristo, ¿verdad? El espíritu de Cristo. Entonces, allí es donde tenemos que tocar, ahí es donde tenemos que filtrar nuestro corazón en poder absorber ese espíritu de Cristo del Antiguo Testamento. Porque si ustedes se dan cuenta, había un varón que se llamaba no Pablo, sino el otro que era poderoso en palabra, Apolos, ¿verdad? ¿De dónde sacaba el poder él para predicar? Apolos, del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, ¿verdad? De los libros de Moisés, de los salmos y de los profetas. Entonces Cristo mismo está hablando también así, dice: todo lo que está escrito en los profetas y en los salmos, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, hermano, esto es muy importante, porque si Apolos traía un espíritu tremendo, de un predicador tremendo, dicen que era, que agarrar a un lado los discípulos de instruirlo bien. ¿Por qué? Porque no estaba él en el contexto adecuado de la palabra. Entendía y conocía el espíritu de Cristo, pero no, un poco errado, ¿verdad? Pero entonces, hermano, lo agarran, lo apartan y comienzan, ¿verdad?, a instruirlo, porque tenemos que ser fáciles de instrucción. La oveja es fácil de poder ser dirigida, de poder ser llevada a los estanques de agua, a los pastos, ¿verdad? ¿Cuántas ovejas aquí son fáciles de poder dirigir? Es muy importante ser una buena oveja. Apolos, siendo un poderoso predicador, él no se quedó ahí quieto, sino que no, yo no quiero, yo ya sé la palabra, yo ya sé esto y aquello. No, ellos le dijeron: mira, Apolos, no estás correcto, ¿verdad? Vamos a enseñarte. Le enseñaron, y ya después Pablo mismo dice en la palabra, dice: yo planté, Apolos regó, ¿verdad? Pero el crecimiento lo dio el Señor. Fíjense bien, como diciendo, Apolos ha sido un poderoso predicador, ha ido delante de mí, detrás de mí, y yo lo he visto, la edificación que han hecho tan tremenda. Yo planté, pero detrás de mí venía otro poderoso, que el Señor lo estaba ya usando tremendamente. ¿Por qué? Porque permitió que se le enseñara bien la hermano humilde, tuvo un espíritu de Cristo, porque pudo absorber las cosas del Señor. ¿Por qué? Si alguien que también vemos este cambio es Pablo. Pablo era una persona que estaba totalmente en un espíritu totalmente contrario a lo que era el espíritu de Cristo en las profecías, ¿verdad? No me diga usted nada, pero hay personas que no creen en el Antiguo Testamento, que dicen: el Antiguo Testamento ya no vale,
el Antiguo Testamento ya no sirve. Y otros dicen que el Nuevo Testamento no vale, ¿verdad? Porque los judíos dicen que no vale. Entonces ellos todavía viven bajo el Antiguo Testamento. Pero ¿usted qué dice? ¿Vale el Antiguo Testamento? Vale, vale. Entonces hay que machacarlo, hay que aprenderlo, hay que estudiarlo, hay que darle duro, hermano. ¿Para qué? Para que podamos entender qué es lo que el Señor nos está enseñando, ¿verdad? Porque miren, aquí a los discípulos el Señor, recuerden que el Señor apenas acaba de hablar con Tomás, porque Tomás decía: yo no voy a creer, yo no voy a creer. Y muchas veces así nos ponemos nosotros, ¿verdad? Yo no voy a creer, ¿verdad? Así ese es el carácter sectario, ¿verdad? Tomás estaba ahí con un carácter sectario. Yo no voy a creer, ¿verdad? Entonces el Señor se le aparece, hermano, se le aparece, y en el versículo 39 le dice: mirar mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpar, ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. O sea, Cristo resucitó con un cuerpo físico, con su... Le voy a decir esto, ¿verdad? Que yo pienso que el Señor ya no tenía necesidad de la comida física. ¿Por qué? Porque dice que él encontraban sus paredes, ¿me entienden? Y entonces ellos se quedaron, ¿verdad? Creían que era un fantasma o algo. Pero fíjense, hermano, qué tremendo. Está conmigo ahí en la palabra, ¿verdad? Que el Señor dice: dame pan, dame un pez, dame esto, y comenzó a comer. No se le miraba cuando caía acá, porque era un cuerpo, ¿verdad? Físico. Pero el Señor les dijo: soy yo, soy físico, estoy comiendo delante de ustedes. Y comienza el Señor a decirles: estas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. ¿Qué estaba escrito? Su muerte, su crucifixión, su muerte y su resurrección estaba escrito de Jesús, ¿verdad? Su venida también, como niño, en el libro de Isaías: una virgen, ¿verdad?, concebirá y dará a luz un niño. Todo estaba escrito de Jesús. Entonces, todas esas profecías de Jesús es necesario que nosotros aprendamos a memorizar, hermanos. Aprendamos a memorizar. Memoriza, 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 memoriza. Vámonos como los pericos, pongámonos adelante. Como decía el pastor ahorita, que Apolos es un siervo de Dios. La misma escritura da testimonio y dice que Apolo es poderoso en las escrituras. In English it says was a mighty man in the scriptures. Eso, él fue instruido, leía mucho, y no me canso de decirles, es importante que cuando venga a la iglesia también, si tiene una pluma, si tiene un highlighter, subraye una cierta palabra que le llamó la atención. Una palabra hace una diferencia, una sola palabra adentro hace una grande diferencia. Le voy a dar nomás un ejemplo. Usted sabe que muchos de nosotros hemos leído y lo hemos repetido, hemos dicho: el que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, que no coma. Dos, el que no come. Si tú lo lees bien, cuidadosamente, dice así:
Dice el que tampoco coma. Son dos cosas muy diferentes. El que no quiera, porque puede haber hermanos y hermanas que sí quieren trabajar. ¿A cuánto no les ha pasado que van y meten aplicaciones y no te hablan? Te levantan en la mañana, te levantas, metes aplicaciones. Algunos no pueden trabajar legalmente hablando, y usted sabe. Entonces dice la escritura, el que no quiera trabajar. Es muy diferente de decir el que no trabaje, que no coma, porque todos queremos trabajar. A veces pierdes tu trabajo, lo que sea, y dices voy a ir a buscar otro, pero no te hablan, o te dicen no, ahorita no estamos agarrando gente. Entonces quiere decir que ya no vas a comer tu torta de carne asada porque no te hablaron. No, el que no quiere. Entonces es muy importante, hermanos, es eso. Entonces quiero decirle que, mire, el Espíritu Santo, hablando ahora, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, precioso Espíritu Santo, siempre ha estado activo. El Espíritu Santo siempre ha estado activo en todo lo que hace el Padre, todo lo que hace el Hijo. El Espíritu Santo siempre. Usted sabe que Génesis capítulo 1 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él y se hizo un alma viviente. Ahora, acompáñenme rápido a Job. Quiero darle, por favor, acompáñenme. Este tiempo es de Dios. Y de nuevo, si tiene pluma, algo, cuando esté predicando, enseñando el pastor, o yo, o cualquier siervo, y algo le impactó, algo le llamó la atención, subráyelo. Porque después tal vez usted lo quiere compartir. Está evangelizando. Ay, Dios mío, ¿dónde estaba? Ya no me acuerdo dónde está. Amén. Job capítulo 33. Y dice, ¿sí lo tiene? Job chapter 33, mire el versículo 4, nomás quiero decirle algo aquí. Mire cómo dice Job. Génesis 1 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Mire Job 33, 4. Y dice Job, el Espíritu de Dios, omnipotente. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Que aquí no hay una contradicción. ¿Quién hizo al hombre? ¿Quién formó a Job? ¿Dios con sus manos o el mismo Espíritu? Los dos. El Espíritu Santo es Dios. Dios es el Espíritu Santo. Estos tres son uno. El Espíritu de Dios siempre ha estado involucrado en todo lo que hace Dios. Mire, la Trinidad es algo muy difícil de comprender. The Trinity is something very difficult to understand. Even the Apostle Paul said, great is the mystery of the Trinity. Grande es el misterio de la piedad. Pero mire, una de las maneras como más o menos se puede explicar un poquito la Trinidad es, por ejemplo, me voy a usar yo de ejemplo, usted se puede usar de ejemplo. Por ejemplo, yo soy padre, tengo 3 varones. Soy hijo. Mi mamá y mi papá todavía viven en Imperial Beach y los veo todos los viernes. Soy esposo porque tengo a mi esposa Sandra. Soy 3 en 1, pero soy el mismo. Mis funciones son diferentes con cada uno. El amor que le tengo a mi madre no es el mismo amor o cariño o afecto que le tengo a mi esposa. El amor que le tengo a mi esposa, el cariño. O sea, pero soy el mismo. Soy Marco Legorreta en 3 funciones. Usted no ve 3. Así es es algo misterioso. Cada uno tiene su función. El Espíritu Santo activo. Por eso dijo, el Espíritu de Dios me hizo, me formó. Fue el mismo Dios dentro del Padre y Padre adentro del Espíritu Santo. Ahora mire, le voy a dar la diferencia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Nosotros estamos bien bendecidos porque antes, mire, acompáñeme hermano, acompáñeme a 1 de Samuel
Primera de Samuel, capítulo 10. Estamos desglosando nomás un poquito de lo del Espíritu Santo, es importante. Primera de Samuel, capítulo 10. Usted recuerda que Saúl fue el primer rey de Israel. Israel pidió un rey, que danos un rey, Señor. Como todas las otras naciones tienen rey. Entonces Dios decidió que les voy a dar un rey. Yo era su rey, pero quieren que les dé un rey físico, se los voy a dar. Y les dio a Saúl, el primer rey de Israel. Y Dios habla con Samuel, el profeta Samuel, que lo vaya a ungir. Donde dice que las palabras de Samuel, ese verdadero profeta, ninguna de sus palabras caía a tierra. Everything that Samuel spoke came to pass. Those are true prophets. Hablaba Samuel y se cumplía porque estaba seguro que Dios le había hablado. Por eso muchas veces debemos de tener cuidado cuando decimos, no es el tema, pero decimos, el Señor me habló. Be careful. Sí te habla Dios, pero nomás asegúrate que sí fue. Entonces ya Dios viene con Samuel, el Samuel viene con Saúl, lo unge, le derrama todo el aceite, le da un beso y dice, tú eres el primer rey de Israel, y le dio unas instrucciones. Vete a tal lugar, vete por aquí, te vas a topar con unos profetas. Mire, primera de Samuel, capítulo 10, ¿sí lo tiene? Amén. Y mire el versículo 9, 2 versículos nomás. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, o sea, Dios le cambió el corazón a Saúl. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Pero mire el verso 10, importante. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. It came upon Saul. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó, como dice allí. Mire la diferencia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo de Dios venía sobre los siervos. Venía unas horas o venía unos días, los llenaba de poder, los llenaba de habilidad. Incluso nosotros, mire, yo le voy a decir una cosa, si no fuera por el derramamiento y la unción del Espíritu Santo sobre el pastor Ariel, sobre mi vida, no pudiéramos estar aquí arriba enseñando y predicando. If it wasn't for the Holy Spirit, we wouldn't be able to. Los músicos, las cantoras, todos ustedes, todo lo que desarrollan en el reino de Dios y desarrollamos, pero con excelencia. ¿Cuántos antes de ser cristianos decían, ay, a mí me dan pararme delante? De repente viene el Espíritu Santo sobre ti y se te va el miedo. Ahora, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre la persona para poder desarrollar lo que tenía que hacer. Le daba la fuerza, le daba la habilidad y le daba, nos hacía aptos. Dice ahí que empezó a profetizar Samuel. Entonces, cuando el Espíritu Santo venía sobre la persona, venía, lo llenaba de poder, la habilidad, le daba la gracia, la sabiduría, hacía su función y se iba otra vez el Espíritu Santo. Se iba. Pero nosotros, en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos. Y vaya conmigo aquí ya antes de pasarle al pastor Ariel, vaya conmigo a Juan capítulo 14. El Espíritu Santo desde el principio ha estado involucrado, hermanos, en todo lo que ha hecho el Padre y el Hijo. The Holy Spirit. Praise God for the Holy Spirit of God. Praise God for the Trinity. The Spirit of the Lord who speaks and who guides us into all truth. Amén. Mire Juan capítulo 14, mire la diferencia ahora. Y mire conmigo el versículo, por favor, 16. Juan 14 y el versículo 16.
Mire la diferencia ahora. Dice Jesús, verso 15, Juan 14, 15. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Verso 16. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Mire qué lindo, qué misericordia, disculpe la palabra, pero qué chulada, qué hermoso. Ya el Espíritu Santo hoy en estos días ya nomás no viene sobre tu vida y se va. Dice que ya el Espíritu Santo viene and He will be with us always. He no longer leaves like He did in the Old Testament. Now when the Holy Spirit comes upon us, He stays upon us. Ya no se va. Ahora sí, se puede contristar. Si podemos, oiga hermano, ¿y qué tal cuando el hermano peca? Se va el Espíritu Santo, no se va. Se contrista. Y tú sientes la diferencia luego, cuando contristaste al Espíritu Santo. Pero la diferencia del Antiguo Testamento es de que venía y se iba. Ahora, gracias a Jesús, ya gracias al Calvario, ya He stays with us. El Espíritu Santo, lo declaro y te lo recuerdo en el nombre de Jesucristo, está contigo. Acompáñame allí ya un minuto más y le paso lugar al pastor. Vamos ahí. Mire, ¿sabe? No le vaya a dar pereza ni flojera. Usted dirá, ay hermano, usted casi no acostumbra, ahora es bueno. Capítulo y el versículo 21. Mire qué precioso. Léalo conmigo. No lo digo yo, no lo digo el pastor, no lo dice el pastor Ariel, no lo dice cualquier ministerio. This is God's word. Mire el verso 21, dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Verso 22, este es el verso, mire. Y habiendo dicho esto, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese es el sello. El sello del Espíritu Santo es muy diferente a ser bautizados con el Espíritu Santo, como lo que va a hablar el pastor Ariel ahorita en Hechos 1, me imagino. El bautismo del Espíritu Santo es muy diferente, hermanos. Allá ser sellado, el sello, cuando nos sellan, ya está sellado. ¿Por qué cree que dice la Escritura que nos dan las arras del Espíritu? Las arras. En English, las arras es God gives us a token, a guarantee that He's with us. How can I know that God is truly with me? How can I know that God truly forgave me? How can I know this? Because He gives you the guarantee and the token of the Holy Spirit upon you. Y tú sientes esa paz, tú sientes el perdón, tú sientes la unción, sientes el llamado. Aquí Jesús le dijo a los discípulos: reciban al Espíritu Santo. Pero en Hechos 1 lo recibieron con poder. Esa es la diferencia. Usted y yo también. Todos ustedes aquí que han creído en Jesucristo, lo han recibido de corazón, ya fueron sellados con el Espíritu Santo. ¿Por qué cree que Pedro hasta el miedo se le quitó? Antes de ser, ¿recuerda, pastor? Todavía cargaba espada. De todos los discípulos fue el único que en cuanto le pusieron manos al Señor, algunos dicen que le quería volar la cabeza a Malco, pero se movió y le mochó la oreja. Peter was no joke. Yo ya le dije una vez, algunos creen que nació en Jerusalén pero se crió en Los Ángeles. Some people believe that.
Some people believe he went to high school in Compton, California. I don't know, it might be true. No sé. Pero y usted ve cuando Pedro recibe el poder y el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 1, mire sus cartas. He's not the same person. Ya no es el mismo. Pastor. Amén. Gloria a Dios. Y fíjense qué tremendo la conexión de la palabra del Señor. Que, por ejemplo, no todos los discípulos estaban ahí, ¿verdad? Porque en el versículo 24 dice que Tomás, llamado Dídimo, no estaba con ellos. El 24. Ahora, si usted va conmigo a en Lucas capítulo 24, ¿verdad? Dice la palabra en el 24, está hablando con sus discípulos, y en el 44 habíamos hablado nosotros que él les está diciendo que se tenían que cumplir las profecías de Moisés, los profetas y los salmos, ¿verdad? El 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahora, recuerden una cosa, hermanos, aquí, si usted se da cuenta que él les enseña las manos y los pies en el versículo de Lucas, y en el capítulo de Juan también dice que uno de ellos no estaba con ellos, que era Tomás, ¿verdad? Los evangelios son como un rompecabezas, ¿verdad? Se llaman evangelios sinópticos, un rompecabezas, y entre todos ellos cuentan una sola historia, ¿verdad? No son diferentes libros, sí son diferentes autores, pero cuentan una sola historia. Entonces nosotros tenemos que leer los 4 evangelios para poder mirar el orden del procedimiento de toda la vida de Jesús. Ahora, el evangelio de Juan, muchos lo llaman como no un libro sinóptico. Dicen que no es sinóptico, pero para mí, sinceramente, sin el evangelio de Juan, los otros 3 libros les hace falta muchas partes, les hace falta mucho. ¿Qué habló el Señor aquí? ¿Qué habló el Señor allá? ¿Qué fue lo que trató? ¿Verdad? ¿Está conmigo? Amén. Ok, queremos que estemos despiertos, ya vamos a terminar casi. Pero fíjense lo que dice el Señor en el versículo, porque dice 46, y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, porque es lo que les está diciendo, esto se tenía que cumplir. Y dice en el versículo 47, y que el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ¿verdad? Pero recuerden que en el libro de Hechos él le dijo: permanezcan en Jerusalén, ¿verdad? Hasta que no recibas el poder del Espíritu Santo. En el 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. De 49, he aquí, yo enviaré las promesas de mi Padre, que es lo que el hermano estaba leyendo en el capítulo 15 de San Juan. Yo enviaré las promesas de mi Padre a vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos alto. Entonces sí, ¿verdad? Cuando Cristo sopla a los discípulos es cuando cada uno de nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, y entonces nosotros, dice que eres sellado por el Espíritu Santo. Pero si usted se da cuenta, hermano, que de repente estás tú escuchando la palabra, ya tus ojos fueron abiertos, escuchas la palabra, te encuentras posiblemente unos días que estás pasando ya en tu vida cristiana, y de repente viene un poder sobre tu vida que baja. ¿Cuántos le sucedió esto, verdad? Bajó un poder sobre tu vida ya una vez que habías recibido a Jesús como Señor y Salvador. Baja un poder sobre tu vida. Entonces es un bautismo lo que sucede en tu corazón, ¿verdad? Entonces ahí el Señor, ¿qué es lo que hace el Señor? Hermano, mete, ¿qué dice? La palabra de Dios es viva y eficaz, que parte, dice, el alma y el espíritu. Fíjense que parte el alma y el espíritu. Entonces cuando el Señor abre nuestros ojos con su palabra, el Señor,
y el Señor circuncida el prepucio, corta la maldad de nuestro ser, corta lo malo de nuestro ser. Qué tremendo, ¿verdad? Ahí sabemos cuando nosotros, yo por eso digo, en una iglesia, en la iglesia local, que es este templo, vienen los nacidos de nuevos, vienen personas que son simpatizantes, personas que les gusta lo religioso, y vienen personas buscando arrepentimiento, ¿verdad? Entonces tenemos que entender: ¿quién soy yo? He nacido de nuevo, el Espíritu Santo sobre mi vida. Porque ¿qué fue lo que dijeron los apóstoles cuando, o más bien en el libro de Hechos, cuando no estaban los gentiles? No, ¿y qué pasó? ¿Y recibieron el Espíritu Santo? Pues no hemos oído nada de eso. Nos hablaron de Cristo, recibimos de Cristo, pero no hemos oído del poder del Espíritu Santo. Y entonces dice que Pedro oró sobre ellos y viene el poder del Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Y entonces se manifiesta aquello. Qué importante es entender eso. Yo sé que la mayoría que estamos aquí hemos recibido ese poder, hermanos, y el Señor nos ha dicho, le dijo a los apóstoles. Una de las razones que no quiero penetrar al capítulo 2 de Hechos es por esto, porque la próxima semana vamos a hablar del capítulo 2, ¿verdad? Pero sí, vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 1, donde es donde empezamos. Entonces, el contexto de lo que de lo que Jesús estaba diciendo aquí se encuentra aquí en el versículo 4, ¿verdad? Donde dice: y estando juntos, capítulo 1, versículo 4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, la cual les dijo. Y porque Juan ciertamente bautizó con agua, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el poder del Espíritu Santo es importante en el creyente, porque la palabra del Señor dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Nosotros los cristianos tenemos que fortalecer nuestro ser interior en medio de estos tiempos que nos encontramos. ¿Por qué? Porque vienen tiempos todavía más peligrosos. Pueden venir cosas, hermanos, mucho más tremendas y mucho más espantosas que una pandemia. Se pueden asomar al mundo en el cual vivimos, ¿verdad? En cualquier momento, detrás de esta pandemia puede venir otra cosa más. Y en la Biblia del Señor, la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis dice así, que detrás de una cosa viene otra y otra y otra y otra, y no se va a detener. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que Cristo venga con su iglesia a establecer el reino. Va a haber paz. Entonces, la paz que el mundo quiere imponer ahorita en este tiempo no es la paz del Señor Jesucristo, es una paz ficticia. Por lo tanto, nosotros no podemos depender de lo que el mundo nos vaya a dar, sino tenemos que depender de lo que el Espíritu Santo nos vaya a dar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice, no es un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué más? Y de dominio propio. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en los tiempos que estamos viviendo? ¿Por qué los cristianos están batallando con la estrés? Están batallando con el, ¿cómo se llaman los problemas del estrés? Ansiedad, estrés, ¿qué más? Depresión, loquera. Porque sí le voy a decir que da loquera, La depresión y la ansiedad dan loquera. Cuando las cosas se vienen a tu vida como si fuera una ola grande que te ahoga y ya no puedes respirar. Entonces, por lo tanto,
te puede hasta matar la depresión. Puede matarte la depresión. Varios de nosotros hemos caído en depresión, ¿verdad? A mí me tocó caer una vez en depresión. No estaba escuchando al maestro, de repente café, coca, ¿verdad? Pero como a la hora me tomé una coca y hubo ahí me mixteé todo, pero al mismo tiempo yo estoy seguro que allá había ataques del enemigo que estaban sobre mí. Comencé a sentir como que me habían cortado mi cabeza de arriba, ya no sentía lo de arriba, sentía vacío y comencé a sentir como que todo me daba vueltas. Mi maestro estaba a mi lado, era del tamaño del hermano. Ahorita yo le hago así para mirarnos iguales, ¿verdad? Pero era el tamaño del hermano. Y luego no han visto el banquito que tengo acá abajo, ¿verdad? El booster. Entonces, bueno, y yo le decía a mi maestro, le decía, me faltaba aire, maestro. Y él estaba, hable y hable y hable. Y maestro, no me hacía caso. Entonces me levanté atarantado, no me podía parar. Agarré un hermano, sígame. Me fui para afuera, háblame. Necesito respirar. Eso es estrés, ¿verdad? Ansiedad. Y hermano, qué tremendo, ¿verdad? Y no había pandemia, no había nada, sino simplemente sí había una guerra contra mí que estaba batallando, hermanos. Pero ¿sabe qué? Tenemos que vencer. Después de haber experimentado una vez, ya ahora sí, ¿qué sucede con la persona que le llega una enfermedad? Con el COVID, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cuando sanas, tienes el plasma para la inmunización en contra del virus, ¿verdad? Entonces lo mismo es, cuando tú caes y te fortalece el Espíritu Santo, ya estás inmune, debes de estar inmune a caer en otra depresión. Pero si tú caes en una depresión otra vez, en una ansiedad, es porque tú estás abandonando el lugar que el Espíritu Santo te ha dado, ¿verdad? Que es el dominio propio, el poder, ¿verdad? Para vencer todas las cosas. Es muy importante esto, entenderlo. Entonces, ¿qué necesito? Lo que el Señor dijo: recibiréis poder del Espíritu Santo. Dice, pero hermano, pero hay enfermedades. Ok, sí, hay enfermedades que pueden ser enfermedades físicas, humanas. Si yo tomo mucha coca, me puede dar cáncer. Si yo tomo mucho de esto, me puede dar colesterol. Si yo tomo esto, me puede, ¿verdad? Yo soy culpable de cómo voy a tratar mi cuerpo, ¿correcto? ¿Verdad? Pero también soy culpable si yo no lleno mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, del poder del Espíritu Santo a través de su palabra y a través, hermanos, de la oración y a través de todos los medios que el Señor ha puesto para que yo pueda ser lleno. ¿Por qué? Porque aquí dice, fuimos investidos de poder, pero ahora tenemos que ser llenos del poder de Dios día con día. ¿Por qué? Porque tenemos que convertirnos al Señor. Aunque ya somos salvos, aunque ya tenemos a Cristo, nosotros tenemos que convertirnos cada mañana al despertar, venir al Señor y decir: Señor, un nuevo día, no permitas que yo peque contra ti, no permitas que yo falle contra ti, Señor, envísteme de poder, lléname con tu poder, lléname. Y mire qué precioso que Jesús les dijo a ellos: obedezcan. ¿Quiénes en Jerusalén? Se quedaron en Jerusalén, hermanos, ahí estuvieron. Aunque Pedro, como decía el hermano, era muy atrabancado, y Pedro estaban orando, hermano, apenas llevaban unos 5 días orando ahí todos. Y dice Pedro: ¿saben qué? La palabra del Señor dice, ¿verdad? Dice, la palabra del Señor dice que Judas, ¿verdad?, se iba a perder, pero que alguien tenía que tomar su lugar. Por lo tanto, aventemos un volado para ver quién queda como discípulo, como apóstol, ¿verdad?, de Jesucristo. Uno tiene que tomar su lugar. Y entonces escogieron a Matías y escogieron a alguien más. Es más, ahí está escrito, pero no recuerdo a quién escogieron. Dice la palabra del Señor. A ver si alguien, en el versículo 23 señalaron a dos, a José, llamado Barsabás,
que tenía por nombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes. ¿Qué quiere decir cuando dice le echaron suertes? Yo no sé si antes aventaban la moneda para arriba. Le echaron suertes. A lo mejor era el que saque el palito más largo, ¿verdad? Así. Y le echaron suerte. Entonces, sinceramente, aquí en este aspecto ha habido mucha crítica acerca de esto, ¿verdad? Pero no sé, ¿verdad? Es allá el Señor lo deja. Pero lo que yo quiero decir, hermano, que hay veces nosotros no esperamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Hay que esperar, hay que hablar, hay que tranquilizarnos, hay que tener paciencia. Y Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Verdad? Oír, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Qué importante es la sensibilidad espiritual para nuestra vida. Mire, hermano, después el próximo semana vamos a hablar del derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo cristiano. Ahorita estamos tocando los principios de todo esto, y Dios, hermano, nos va a instruir en muchas cosas. Pero aquí hay algo importante: la obediencia. Diga conmigo: la obediencia. La obediencia a Cristo permanece ahí hasta que el poder del Espíritu Santo venga sobre tu vida. Permanece ahí. Hay que obedecer. Tengo que obedecer, tengo que obedecer, tengo que obedecer, ¿verdad? El ser obediente, bien que Samuel lo dijo en la palabra, le dijo: ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Es que esto, decía Saúl. Pero que acaso no es más importante obedecer a Dios antes, ¿verdad?, que a todas las cosas. Obedecer a Dios es clave para todo, hermanos, ¿verdad? Entonces, obedezcamos a Dios. Vámonos, obedezcamos a Dios. Vamos a influenciarnos de la voz de Dios y decirle. Y si tú no tienes, posiblemente tú dices: hermano, yo nunca he recibido el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Mira, aquí yo voy a entrar a hablar con el hermano Marcos acerca de esto, porque hay muchas versiones y no queremos hacernos bolas acerca de esto, ¿verdad? Pero vamos a tomar esto. Solamente sí vamos a tocar algunos puntos muy importantes, ¿verdad? Muy importantes, que tú dices: tengo que hablar en lenguas, tengo que hacer milagros, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Mira bien, el poder del Espíritu Santo, hermano. Dice, el Pablo decía: ni todos hablan en lenguas, ni todos hacen milagros, ¿verdad que sí? Ni todos esto. Entonces hay que entender, ¿verdad?, que ¿qué es el poder del Espíritu Santo? Entonces, usted nunca se sienta pequeño cuando alguien venga queriéndole mostrar que es muy espiritual. ¿Sabe quién es la persona espiritual? El obediente. ¿Sabe quién es la persona espiritual? Verdaderamente, el que está sumiso al Espíritu Santo, el que sabe escuchar la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando yo les decía: hermanos, tenemos esta semana de ayuno, y esta semana que viene es de ayuno, toda esta semana vamos a tener ayuno. Tenemos esta semana de ayuno, y las iglesias están impuestas así, los hermanos: hermano, ¿cuándo me toca? El lunes, y a mí el martes, y a ti miércoles, jueves, viernes, sábado. Pero yo le voy a decir esto: a usted le toca, y a mí, cuando el Espíritu Santo me diga cuándo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si yo lo hago de esta manera, yo voy a sensibilizar mi oído al Espíritu Santo, mi oído espiritual, lo voy a sensibilizar. Entonces, cuando yo estoy en la práctica de sensibilizar mis sentidos al Espíritu Santo, yo voy a ir perfeccionando a escuchar la voz de Dios más seguido. Si yo no practico esta práctica, no voy a escuchar la voz de Dios todo el tiempo, y Dios me va a hablar y no lo voy a escuchar. Yo voy a ir caminando como Balaam en su burrito,
¿verdad? Detrás de los billetes, detrás de esto, detrás de aquello, y hasta que el burro le hable, ¿verdad? Hey, tranquilo, ¿que no ves el ángel que está enfrente? Así. Entonces, hermano, pero oír la voz de Dios es muy importante. Ellos están oyendo ahorita la voz de Jesús, que es la voz de Dios, ¿verdad? Y Él les está diciendo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos por el poder del Espíritu Santo. Entonces dice: cuando tengas el poder del Espíritu Santo, me vas a ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigo. Dígame usted, hermano, la iglesia Cristo Rey, Tabernáculo Movimiento Cristo Rey, es una iglesia 100% misionera. ¿Hasta dónde estamos siendo testigos para el Señor? ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Para la India, nosotros somos lo último de la tierra. Y para nosotros la India es lo último de la tierra, ¿verdad? Estamos siendo testigos hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque ya Jerusalén, no podemos abandonar nuestro barrio, nuestra casa, no podemos abandonar la gente que nos rodea. No, ese es Jerusalén. Pero tampoco podemos abandonar Judea, nuestro Tijuana querido, ¿verdad? No podemos abandonar Samaria, nuestra América Latina, ¿verdad? Y tampoco podemos ya, ahora sí que el evangelio se va hasta lo último de la tierra. ¿Y movido por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, usted dirá: hermano, ¿y cómo usted sabe que el Espíritu Santo nos está mandando a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra? Por eso le digo, porque la práctica de que el Espíritu Santo te dirija en todo, va a ir perfeccionando tus sentidos para que sean más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Pero si yo le digo a usted: hermano, haga esto, haga aquello, que a veces sí lo tengo que hacer, ¿verdad? O usted hágalo el lunes, el martes, el miércoles, que hay veces lo tenemos que hacer por misericordia. Hermano, no se tiene que hacer así. Cuando se dice: hermano, mañana empezamos ayuno, toda una semana hasta el domingo, todas las iglesias de California se levantan para adorar a Dios. Todas las iglesias de California, ahorita también las iglesias de Chicago, esta semana están también empezando a levantarse. No sé qué problema vayan a tener, ¿verdad? Pero sí tenemos enemigos que están deteniendo a la iglesia de Cristo, y que tenemos nosotros que discernir quiénes son nuestros enemigos. Los enemigos a veces están, ¿cómo se dice la palabra? Camuflajeados, ¿verdad? Porque el enemigo te pone sonrisa, te da palabras buenas, buen rostro, pero detrás de todo esto hay algo bien peligroso. Y ahorita hay una manifestación de nuestros enemigos, y lo podemos ver. El enemigo se manifiesta, hermano, cuando quiere apresurar las cosas. El enemigo, agarre esta palabra, el enemigo se manifiesta cuando quiere apresurar las cosas, se manifiesta. ¿Por qué? Porque está viendo una entrada y aquí es, vénganse todos, y no era así. Se le cierran las puertas y se manifiesta. Entonces podemos ver al enemigo: ya te miré chiquitito, ¿verdad? Te acabo de ver, ¿verdad? Es como aquel que se anda escondiendo de la ventana, y usted se está bañando y lo están viendo por la ventana, ¿verdad? Y de repente de reojo usted mira: ya te miré chiquitito, vas a ver, ¿a cuánto les tocó esto, verdad? No me lo diga, hermana, ¿verdad? Pero allá en nuestro México querido es muy conocido eso, ¿verdad? Porque hay veces nos bañábamos en baños de madera, que cada madera tenía su rendija, y ahí estaban los chamacos mirando, ¿verdad? Y todo eso. Y yo era uno de ellos, pero no se crean, ¿verdad? Así es el México, hermano, así es el México. ¿Cuánto les tocó esto, verdad? Gloria a Dios. Hermano Marcos, adelante. Gloria a Dios. Ya ve lo que hace el Espíritu Santo, cambia las vidas. Bueno, 5 minutos y le paso el lugar al pastor. Se lo digo para no vaya a pensar: el hermano va a hablar otros 40 minutos. No,
No, nomás quiero decirle rápidamente allí donde dice allí que leyó el pastor, donde dice que tiraron suertes para ver quién iba a tomar el lugar de Judas, que ya estaba profetizado que se iba a perder, que iba a entregar al Señor. Incluso el Espíritu Santo no pudo ser derramado hasta que no se cumplan los 12. Por eso tenían que haber vencidos. Pero ahí donde dice que tiraron suertes, en el Testamento se le llama el Urim y el Tumim. Esa era una de las maneras como Dios le hablaba al pueblo, sobre todo a los siervos, por el Urim y el Tumim. O sea, Dios tiraban suertes, como le hacían en el Antiguo Testamento en estos tiempos. Por ejemplo, tenían una piedrecita blanca y otra azul, la metían como en un tipo morralito, la sacudían y oraban al Señor: Señor, el que tú quieras que quede de apóstol, le va a tocar la piedra azul. So ya la sacudían, oraban al Señor, oraban al Espíritu Santo, metían la mano, y al que le tocaba la azul, por ejemplo, la piedra azul es de José y la blanca le pertenece a Matías. Y es como, eso es tirar suertes. En aquellos días todavía no hacían, eso es moderno ya para nosotros, lo de la moneda. Otra manera, agarraban 2 palitos y los tiraban y decían: el palito que caiga, por ejemplo, verticalmente, va a ser el apóstol, pero si cae de esta manera, horizontalmente se dice, de esta manera, no, entonces vertical o de esta manera. Entonces esa es la manera como tiraban, porque Dios muchas veces, por medio de hacer estas cosas, les hablaba directamente, les hablaban sueños, y también usaban el Urim y el Tumim, que eran tirar suertes. O sea, entonces, nomás para aclarar eso, es porque sí, como decía el pastor, mucha gente ha hecho algo grande de este pasaje. El pastor que de ansiedad, depresión, algo que no mencionó el pastor, que no hemos pasado, y tenemos que ser sinceros: ¿cuántos no pasan temor? Y eso se manifestó en la Costco, se manifestó en la Walmart, de carne, con pan, o sea, ¿cuántos experimentaron eso? Pero gracias al Espíritu Santo de Dios, que fue el que nos sacó del miedo, del temor, que nos recordó de la palabra. Y por eso no me canso de decirte, como cuando Pedro, antes de que vino sobre él, usted sabe, cuando Jesús ascendió, los apóstoles quedaron tristes. They were worried, they were disheartened, they were heartbroken, they were sad, they were full of fear. Tenían miedo, incluso se encerraban en los aposentos, porque los romanos los perseguían y tenían miedo. Pero cuando vino el derramamiento del Espíritu, que vamos a tocar más a fondo después la otra semana, como dijo el pastor, era otro Pedro. Usted ve a Pedro, por ejemplo, que empezó ya cuando vino sobre él, ya no se le quitó el miedo. Se le quitó muchas veces hasta de andar cargando la espada, se recuerda. Y una vez se aventó un mensaje donde se convirtieron 3,000 personas bajo el poder del Espíritu Santo. Y este es el único verso que te quiero compartir, ahí mismo en Hechos, capítulo 5. Ahí mismo en el capítulo 5 de Hechos. Go with me to Acts chapter 5. I just want to read 2 verses with you. Y ya I'm going to pass it to the pastor. Pero esto es importante porque el pastor hablaba ahorita de la obediencia. Incluso este es uno de los mensajes, porque ya les habían dicho a los apóstoles: ya no prediquen en el nombre de Jesús, ya no esto, ya no lo otro. Ya no tenían miedo. Ellos ya hablaban con poder, con autoridad. Y mira, Hechos capítulo 5, y mira el versículo 31 me parece que es. Hechos capítulo 5, verso 31. Mira, 2 versículos nomás. Hechos 5, 31. Aquí está Pedro predicando. Mire, hablando de Jesús, lea conmigo por favor. Put your eyes on the word of God. A
Dios ha exaltado, ahí está predicando con poder, con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Sigue predicando Pedro en el verso 32 con poder y dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo es testigo, el cual ha dado Dios. ¿A quiénes? ¿A quiénes le da Dios el Espíritu Santo? A los que obedecen. Por eso ahí queda fuera, le digo, lo que tocamos la semana pasada de los judaizantes. Tristemente, que se quieren judaizar para recibir todos los privilegios de Dios, para poder ser salvos, para poder ser los preferidos de Dios. Aquí ninguno de ellos. Ninguno. Pedro dice: Dios le da el Espíritu Santo a todos aquellos que obedecen. Por eso yo te digo, por eso nosotros como cristianos, ¿cómo hablas tú y yo cuando salimos de estas puertas? Espero, te vuelvo a repetir, espero que tú ya no andes maldiciendo. Tal vez tú dirás: ay, hermano, ya no siento la presencia igual. What's happening? Entonces aquí dice que Dios le da el Espíritu Santo a todos, a todos. Dios no hace excepción de personas. Entonces la pregunta es: qué nación o qué ser humano, what nation or what human being qualifies for the Holy Spirit? Who? ¿Quién? Todos. Entonces, hermanos, es importante seguir en obediencia lo mejor que podamos, porque dice: Dios le da a todos cosas, pero no te quiero lastimar tu corazón. Ya voy a dejar de robar, ya voy a dejar de pegarle a la mujer, ya voy a dejar. ¿Por qué? Porque quiero obedecerte, porque me has dado el Espíritu Santo. Practícalo lo mejor. Espíritu Santo, oh, vas a sentir esa gracia, esa paz, esa fuerza, ese gozo inexplicable. ¿Qué es eso? Es el Espíritu. Todo tu ser. Esa es la paz. El Espíritu Santo a todos que le obedecen. Padre, gracias te damos, Dios, porque tú eres bueno. Póngase de pie, hermano. Te esperamos, Señor Jesús. De Dios.
se ha recibido palabra, Espíritu, Señor, ser obedientes. Enséñanos a amar. Enséñanos, Señor,